Con angustia en el corazón, con los ojos hinchados por el llanto, con la mano temblorosa, les doy el anuncio más doloroso que les haya dado o que pueda dar mientras viva. Les anuncio que nuestro queridísimo Padre en Jesucristo, nuestro fundador, el amigo, el consejero, el guía de nuestra vida, ha muerto. Encargado de ocupar su lugar, haré lo mejor que pueda para corresponder a las expectativas comunes complementadas por la obra y los consejos de los hermanos. No hay necesidad de esperar la partida de Don Bosco para ver quién le reemplazará en sus funciones de padre, maestro y amigo. Si a Cagliero le toca la parte del maestro enviado a las nuevas gentes, si a Francesca aquella del amigo que derrama creatividad, a Rua le toca la entusiasmante y pesada tarea de ser padre. La primera tarea que don Miguel ve para sí es la de hacer crecer la familia, la de dar fuerza y responsabilidad a los hijos, la de incrementar el número de jóvenes dedicados al servicio de sus coetáneos como sacerdotes y coadjutores. Con el sucesor natural del fundador, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora se multiplican en unas cuantas generaciones y se extienden por todo el mundo. No había muchos caminos frente a don Rua para interpretar fielmente las profecías de don Bosco. El mandato que había recibido era claro y estimulante, casi como aquello que escuchó el primer hombre del Creador: creced y multiplicaos. Al carisma del fundador se tenía que responder con el ingenio de aquellos que pertenecían al círculo más cercano a él. A Miguelito, un suplemento de humildad que habría hecho más fecundar su obra. No tenía que reinventar su congregación. Tenía que desarrollar lo que hasta aquel momento había sido como la aurora respecto al día. La fuente de la luz ya estaba presente. Hacía falta hacerla subir desde un rincón del horizonte muy alto hasta el cielo. El 11 de febrero de 1888, Su Santidad León XIII confirmaba el decreto del 24 de noviembre de 1884 y constituía a don Rua superior general de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, por un periodo de 12 años a partir de la muerte del fundador. Bien, continúen con las santas proezas del Padre, pero por el momento conténtense en dar consistencia a aquellas ya iniciadas. Por algún tiempo no piensen más en expandirse, sino en afirmarse y consolidarse. A las exhortaciones del Papa, don Rua las dio seguimiento de inmediato. Por otra parte, tenía la necesidad de enfrentar otras varias y graves situaciones, comenzando con la construcción del asilo del Sagrado Corazón en Roma, que devoraba grandes sumas. Un año después de la muerte de don Bosco, don Rua, escribiendo a los cooperadores, dijo: nuestro padre nos ha dejado una gran herencia, o sea, la herencia de este edificio, de esta iglesia. Don Bosco quería que en este edificio puedan entrar al menos 500 muchachos. Ahora hay solo 100. Tenemos que ampliarlo. Y don Rua del 91 al 93 ha construido estas dos magníficas salas y por encima también dormitorios.
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús inflamaba los testimonios de fe de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, que a inicios del siglo XX se consagraron todos al Sagrado Corazón. También en los contextos más difíciles, como en el barrio de Testaccio de Roma, donde el anticlericalismo masónico se había convertido en cultura popular. Como en Francia, donde las leyes anticongregacionistas suprimieron o forzaron a la clandestinidad a muchas obras salesianas frecuentemente visitadas por Don Bosco y por Don Rúa. La difusión de la congregación se realizaba poniendo en cada etapa una señal tangible del amor de Cristo por la humanidad. La construcción de santuarios consagrados al Sagrado Corazón era un mensaje de salvación y de consuelo a quien tenía que enfrentar las tareas de la evangelización y los duros contrastes muchas veces con los opositores. Consolidados los cimientos espirituales de la congregación, Don Rúa da rienda suelta a su ingenio misionero, promoviendo 31 expediciones con más de 1000 misioneros. La gracia se sirvió de su inteligencia y de su amor para llevar el corazón de la experiencia de Baldoco a cualquier lugar donde la Iglesia sintiera necesidad de rediseñar su relación con los jóvenes. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora no salían hacia nuevos destinos bajo su propia inspiración o siguiendo estrategias planificadas. Mientras vivía Don Bosco, mujeres y hombres de media Europa escribían para pedir que sacerdotes, religiosas y laicos sean formados en su escuela espiritual para fundar nuevos centros o revitalizar los existentes. Escucha y capacidad de adaptación son las actitudes que acompañan a Miguelito ya convertido en el nuevo Don Bosco. Como estos, también él se encomienda totalmente a María y da solemne testimonio de gratitud con la coronación que ocurrió en Baldoco en 1903. Obispos, párrocos, fieles emprendedores tomaban papel y lápiz para escribir. Don Bosco tardaba en sus respuestas, no por hacerse el interesante, sino porque no lograba destinar un grupo de salesianos y de hijas de María Auxiliadora que ya le pedían otros. Y luego había visto en Miguel Rúa aquel que iba a ser capaz de multiplicar aquel pan tanto como para donar a quien vive en las afueras de tantas otras ciudades, de París a Lisboa, de Barcelona a Londres, de Viena a Oswiecim, de Ljubljana a Lieja. Lieja es, como confirmará la historia del siglo sucesivo, el corazón de Europa que va desde París a Berlín. En ese tiempo es ciudad minera. Sus habitantes son solo migrantes que buscan en la industrialización la respuesta a sus necesidades. También allí se necesitan escuelas y oratorios. Y se necesitan sobre todo las piernas para caminar hacia aquella encíclica Social Rerum Novarum que el Papa León XIII ha entregado a los creyentes para recocer y dar una nueva visión a la relación entre la Iglesia y las clases sociales más desventajadas. Una contribución que se alimenta también de la reflexión de la cercana Universidad Católica de Lovaina. Estamos en la iglesia del obispado de Lieja. Es el obispo de esta ciudad, Dutroux, que trajo los salesianos a Bélgica. Don Bosco dio solamente su consenso. Maar verder dat Don Rúa eigenlijk die toelating uitgewerkt heeft op het concrete vlak. België was een van de eerste provincies. Mientras que Don Rúa realizó de manera práctica esta venida. Bélgica es una de las primeras provincias en Europa. Hasta este momento habían pocas casas salesianas en el norte de Europa. Aquel que buscó el personal para ser enviado fue Don Rúa, que estuvo en Bélgica 5 veces. Hier in België geweest is, was niemand anders dan Don Rúa. La ciudad de Lieja en el tiempo de Don Bosco, al final del siglo XIX, era una ciudad marcada por la presencia de la clase popular. Este hecho era una preocupación grande para el obispo de Dutroux, el cual quería enfrentar esta problemática, sobre todo en el plano pastoral.
Fue 4 o 5 veces a Roma y a Turín para encontrarse con Don Bosco porque era del parecer que el tipo de educación que proponía era útil para la situación de su diócesis. Don Rúa se convierte a causa del desarrollo exponencial de la congregación en un gran viajero y un suspicaz diplomático. Trenes, barcos, carrozas. Se convierten en el otro oficio del rector mayor. Casas patricias y palacios obispales, las sedes donde examinar la modalidad de acogida de sus nuevos salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, e incentivar a los cooperadores a sentir como propias las casas salesianas que sostenían económicamente. El plan de acción es converger hacia las capitales del continente europeo, a su vez punto de partida y expansión. Estamos delante del castillo Rakovník, donde comenzó la obra salesiana en Eslovenia. Desde aquí han partido todas las otras obras salesianas en esta región. El castillo fue comprado por la Asociación para la Construcción del Centro Juvenil, fundada justamente con la tarea de traer los salesianos a Eslovenia. En 1893 fue construido el primer grupo de cooperadores eslovenos. Entre los fundadores, 2 sacerdotes importantes, el canónigo Luka Jeran y don Janez Smrekar. Esta es nuestra casa madre. Aquí han venido los primeros salesianos en el tiempo del beato Miguel Rúa. Él invitó a los primeros jóvenes a Piemonte. Allí completaron su formación y vinieron como salesianos a Rakovník. El mismo beato Rúa visitó 2 veces Eslovenia en Rakovník. Me parece significativo el hecho de que estuviera en el momento de la bendición de la piedra angular del santuario de María Auxiliadora. Viena. El Imperio Austrohúngaro reúne pueblos y culturas diferentes de Europa centro y sudoriental. En presencia de las tensiones entre el reino sabaudo en expansión y el dominio de la corona habsbúrgica en la zona lombardo-veneta, Don Rúa encuentra el camino para superar las fronteras e impregnar la presencia salesiana en numerosas ciudades. En la misma Viena y en Auschwitz, hoy Oswiecim en Polonia y en Ljubljana en Eslovenia, la mediación cultural es también en este caso irrenunciable, y el espíritu salesiano exalta la riqueza de cada matriz. En 1910, el futuro cardenal Nagel, que había sido obispo de Trieste, donde habían aprendido a conocer y apreciar el trabajo de los salesianos, abrió camino a los salesianos en Viena. El 15 de marzo, durante la visita al Salesianum, dijo: "Ahora abramos las puertas a los jóvenes". Es curioso que esto haya ocurrido un mes antes de la muerte de Don Rúa. Estamos delante de la iglesia de San Egidio en el 6º distrito de Viena, cerca de la Brückengasse número 2, donde los salesianos encontraron su primera sede de residencia. Inmediatamente aceptaron ocuparse de una casa refugio para huérfanos. Cuando Don Rúa vino a visitarle en 1904, vino justamente a este lugar. Hubo una hermosa acogida con cantos y música, y Don Rúa, así es como está escrito, dirigió un par de palabras a los jóvenes en alemán. Hoy miramos atrás, a los salesianos que trajeron el carisma a Polonia.
Llegaron aquí para educar a los jóvenes. Vinieron a traer el espíritu de Don Bosco en el terreno donde en aquel entonces habían desafíos educativos y dificultades para practicar la fe católica. Nosotros vemos hoy a los salesianos de entonces y aprendemos de ellos, sobre todo, a tener fuerza en la oración y la capacidad de enfrentar las dificultades en las distintas situaciones. Londres, el centro del mundo del 800. A través del Imperio Británico se habría explorado una nueva frontera de países anglófonos, de Nueva York a Cape Town, a Sydney. Allí, Don Rúa se da cuenta que se necesita adaptar a culturas diferentes el método experimentado en Baldoco. Se compromete a expresarse con alguna frase en inglés. Acoge en la congregación sacerdotes británicos e irlandeses, junto a los cuales comprende que la escuela es el otro nombre del oratorio de Borgodora. In 1875, the Countess de Stackpole, who was En 1875, la condesa de Starpou, una figura significativa en la historia católica que ayudó al Papa Pío IX durante la Revolución en Roma, decidió edificar una escuela y una capilla aquí en Battersea. Esta escuela era la escuela parroquial del Sagrado Corazón aquí en Battersea. Esta escuela representa una conexión con la presencia de Don Rúa. Don Rúa vino aquí para la apertura de la nueva iglesia en 1893 y estuvo impresionado por el número de niños pobres que se educaban aquí. one of the most important relics that dates from the time of Es una de las más importantes reliquias del tiempo de Don Rúa. Es el ostensorio Czartoryski. Don Rúa deseó abrir una iglesia digna de la nueva obra salesiana en Londres. of the mission of the Salesians, and he offered them No solamente dio una parte de la herencia del príncipe Czartoryski, sino que también un ostensorio decorado con todas las joyas de su parte de la herencia. and this monstrance El ostensorio todavía conservado muestra el amor de Don Rúa por la misión inglesa. love that Don Rúa had for this English mission. Barcelona, junto a Utrera, se convierte en el punto de lanzamiento hacia toda América Latina. Es una noble dama, Dorotea Achopitea, que decidió dar todos sus bienes a los pobres, que descubre e involucra en la aventura a los salesianos y con ellos a las hijas de María Auxiliadora. La escuela esa se llama como título oficial Colegio Santa Dorotea, en honor a la fundadora, doña Dorotea de Chopitea, que facilitó la economía y la llegada de las salesianas. Empezó siendo una acogida de niñas, fundamentalmente niñas sencillas, pobres, siguió un internado que se fue situando económicamente un poco mejor, pero siempre manteniendo nuestro estilo, ¿no? Un nivel sencillo, económicamente barato. Con Don Bosco vivo, ya se tejen relaciones estrechas, casi confidenciales con muchos benefactores. El tejedor es Miguel Rúa, que ha aprendido el español. Una de las fotografías más célebres de la vida del santo está en la villa de Martí Codolar. Don Rúa renuncia a posar y explica al oído un poco sordo aquello que está sucediendo. Indudablemente que es una de las fotografías más hermosas porque es significativa de Don Bosco. Don Bosco en medio formando una gran familia. Esta era la ilusión, este era el sueño que siempre tuvo Don Bosco y especialmente al final de su vida. Don Rúa, el Miguelito de un tiempo, se convierte en el brazo derecho de Don Bosco. Es hora sin lugar a duda de otro Don Bosco, considerado santo como él. Encomienda al encuentro directo el crecimiento y la consolidación de la congregación. Viajes que se transforman en verdaderas peregrinaciones, recorridos de gratitud a Dios. La Tierra Santa, ya visitada para acoger en la familia de Baldoco la realidad creada en Belén por don Antonio Belloni, es la meta de un viaje de acción de gracias por la solución positiva a los retos que ponen a dura prueba toda la congregación.
Fue grande la emoción de celebrar la misa en el altar de los magos en la Gruta de la Natividad. Naturalmente visitó después Jerusalén, visitó al patriarca, visitó a los notables de la ciudad. El primer día de peregrinación fue acogido, como se hacía en las casas de Don Bosco, por la banda. Se presentó el drama de Don Lemoine, La Patagonia. La recepción en honor a Don Rúa se desarrolló en diversos idiomas y todos admiraban la dicción de estos chicos árabes en lengua italiana, francés e inglés. Inclusive había un escritor de la vida de Don Belloni que cuenta que se usaron 12 lenguas en aquella ocasión. Un número bíblico de idiomas, casi símbolo de Pentecostés salesiana en el mundo. Don Rúa recorrió al final casi 100.000 kilómetros, 2 veces y medio el giro por la línea equinoccial. Donde no pudo llegar, en América, envió por 3 años a su estrecho colaborador Don Paolo Álvera, que será luego su sucesor. En Italia, no perdió la ocasión de regresar muchas veces a las cientos de casas existentes. Viajes triunfales, alguna vez también acompañados de hechos sobrenaturales, viajes dictados también por la voluntad de llevar ayuda. Fue el caso en Messina después del terremoto en diciembre de 1908. En ese mismo año, en marzo, había muerto la madre Magdalena Morano, pionera de la presencia de las hijas de María Auxiliadora en Sicilia. Don Rúa pudo cerrar los ojos con la certeza que la profecía de Don Bosco, irán a África, entrarán en Asia, se estaba realizando. Él quedó modestamente a sus espaldas, feliz de haber compartido con Don Bosco juntos cada cosa. Si tuviese 10 como Don Rúa, conquistaría el mundo.